Bueno, en este video intentaré explicar el origen evolutivo de las células eucariotas, proceso también conocido con el nombre de eucariogénesis. Como sabemos, las células eucariotas se caracterizan por ser muy complejas, tener una gran cantidad de estructuras que hacen justamente que sean complejas, como por ejemplo se destacan compartimentos membranosos delimitados por membrana plasmática, los cuales son llamados organelas. También está presente un núcleo con una doble membrana o carioteca que separa el material genético del resto del citoplasma, y también es posible identificar un citoesqueleto constituido por proteínas fibrosas que cumplen diversas funciones en estas células eucariotas. Lo que intentaré explicar es cómo se desarrolla en su mayoría esas estructuras a partir de una célula procariota, las cuales son mucho menos complejas. Según nos explica Oparin en su teoría acerca del origen de la vida, propuesta en 1920, plantea que en las condiciones de la Tierra primitiva, en los océanos calientes de la Tierra primitiva, surgen las primeras células procariotas semejantes a bacterias. Esto luego fue comprobado por Miller 30 años más tarde, en el año 1953. Luego, más tarde, por distintos procesos evolutivos, surgen las células eucariotas. Procariota proviene del griego, donde pro es antes y cariota o carion significa núcleo. Entonces procariota quiere decir antes del núcleo, o sea, son células que no tienen núcleo, por supuesto. Y eucariota, verdadero, carión, núcleo, es decir, son células que tienen un verdadero núcleo. Entonces este núcleo se forma por un proceso evolutivo a partir de una célula procariota. En la evolución de las células procariotas a las eucariotas se distinguen dos procesos evolutivos importantes. La invaginación de la membrana plasmática de una célula procariota. A partir de la invaginación de la membrana de una célula procariota, surge el sistema de endomembranas, y luego está la teoría de endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, que explica el origen de dos organelas que cumplen funciones especializadas, como las mitocondrias y los cloroplastos. Los cloroplastos, obviamente, exclusivos en células eucariotas vegetales, células fotosintetizadoras. En lo que respecta a la invaginación de la membrana plasmática, una célula procariota simple, en proceso de división celular, con su ADN duplicado, con su material genético duplicado y adherido a mesosomas, justo antes de dividirse, la membrana se invagina, pero se invagina no para dividir el citoplasma de esta célula en dos células hijas, sino que se invagina, se prolonga hacia adentro la membrana, rodeando el material genético o el ADN en una doble membrana plasmática. Entonces el ADN, el material genético de esa célula procariota, queda separado del resto del citoplasma por una doble membrana, y esto pasaría a ser un núcleo verdadero. Entonces de esta forma se forma el núcleo cuando la membrana se invagina y rodea el material genético de esa célula procariota, lo rodea en una doble membrana, queda rodeado por una doble membrana. Posteriormente a esa invaginación que rodeó el material genético en una doble membrana, surgen otras invaginaciones secundarias que van a dividir al citoplasma en compartimentos membranosos. En algunos compartimentos membranosos que se van formando se van a adherir ribosomas, y eso va a constituir el retículo endoplasmático rugoso. Otros compartimentos membranosos formados por la invaginación de la membrana van a quedar sin ribosomas y van a constituir el retículo endoplasmático liso.
y también el complejo de Golgi, y este en consecuencia va a producir distintas vesículas transportadoras y también los lisosomas que se encargan de la digestión intracelular, o sea, se van a especializar luego en la digestión intracelular. Entonces esta teoría de invaginación de la membrana plasmática explica entonces sintéticamente cómo a partir de una célula procariota que se está por dividir, la membrana se invagina, pero en lugar de invaginarse la membrana para separar el citoplasma, para que se formen las dos células hijas, lo que ocurre es que la membrana se invagina rodeando el material genético en una doble membrana formando el núcleo. Luego surgen otras invaginaciones que forman el resto de las organelas del sistema de endomembranas, como los retículos y el complejo de Golgi, y hasta en consecuencia lisosomas y vesículas va a formar. Luego, esa célula eucariota ancestral o primitiva con su núcleo y su sistema de endomembranas, es decir, sus compartimentos membranosos especializados, lo que va a hacer es fagocitar otras células bacterianas. En esas condiciones de la tierra primitiva va a haber un tipo particular de bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias, que van a producir oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Entonces determinadas bacterias aeróbicas se multiplicaron en gran cantidad. Esas bacterias aeróbicas van a necesitar, que se multiplicaron en gran cantidad, van a necesitar nutrientes y protección. Esas bacterias aeróbicas son capaces de producir mucha energía en presencia de oxígeno, tal cual lo hace una mitocondria. Y esas células eucariotas primitivas ancestrales, ahora mucho más complejas, requieren de energía justamente. Entonces lo que ocurre es que la eucariota ancestral va a fagocitar esas bacterias aeróbicas, las va a fagocitar, pero no las va a digerir. No va a haber un proceso de digestión posterior, no la va a destruir, sino que se va a generar una relación de beneficio mutuo, una simbiosis, donde esa bacteria aeróbica va a obtener nutrientes, va a obtener protección, y la eucariota ancestral va a obtener energía que le va a proveer justamente este simbionte. Luego, con el tiempo, estas bacterias aeróbicas pasaron a ser las actuales mitocondrias de las células eucariotas. Luego lo que ocurre es que esta célula eucariota, ahora con mitocondrias, es decir, con orgánulos especializados en la producción de energía en presencia de oxígeno, van a fagocitar bacterias fotosintetizadoras, bacterias que llevan a cabo procesos de fotosíntesis. Estas bacterias llamadas cianobacterias son llamadas, van a ser fagocitadas por esta eucariota, y entonces estas cianobacterias o bacterias fotosintetizadoras con el tiempo pasaron a ser los actuales cloroplastos de las eucariotas vegetales. Entonces de esta manera es como queda constituida completamente una eucariota vegetal, en este caso ya con su cloroplasto. Esto entonces nos explica la teoría de endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, que explica cómo se originaron mitocondrias y cloroplastos en las células por procesos de fagocitosis, donde una eucariota ancestral primero fagocita una bacteria aeróbica, pasándose a ser una mitocondria, generándose una relación de simbiosis, y lo mismo ocurre cuando fagocita una bacteria fotosintetizadora, que luego pasa a ser los actuales cloroplastos. ¿Qué fundamentos explican el origen de mitocondrias y cloroplastos o se utilizan para fundamentar la teoría de endosimbiosis? La presencia de un ADN circular en mitocondrias y cloroplastos semejante al ADN de las células procariotas, un ADN circular simple. La presencia de una doble membrana, tanto en mitocondrias como cloroplastos, donde la membrana interna de ambas organelas corresponde a la membrana original que tenía la procariota, y la membrana externa corresponde a la membrana que le confiere la célula eucariota cuando las fagocita.
La presencia de ribosomas propios, recuerden que mitocondrias y cloroplastos tienen ribosomas propios. La ausencia de moléculas colesterol en la membrana interna. Las células procariotas se caracterizan por carecer de colesterol en la membrana y justamente mitocondrias y cloroplastos carecen de moléculas de colesterol en sus membranas internas. Y la división por fisión binaria. Recuerden que mitocondrias y cloroplastos se dividen por fisión binaria o bipartición, al igual que las bacterias. Esto nos explica todo de manera más integral el proceso, donde tenemos en una primera instancia la procariota ancestral, que por invaginación de la membrana plasmática, la membrana se invagina rodeando el material genético en la doble membrana, constituyéndose al núcleo. Luego otras invaginaciones posteriores, como ven ahí, dividen el citoplasma en compartimentos membranosos especializados, que pasaron a ser el resto de las organelas del sistema de endomembranas. Entonces acá tenemos un eucarionte arcaico o ancestral con núcleo y con el resto de las organelas del sistema de endomembranas. Luego por endosimbiosis, como nos explica la teoría de Lynn-Margulis, que explica el origen de mitocondrias y cloroplastos, esta célula eucariota ancestral fagocita procariotas aeróbicas que pasaron a ser las mitocondrias, y luego estas células fagocitan bacterias autótrofas fotosintetizadoras, cianobacterias, que pasaron a ser los actuales cloroplastos. Entonces, por invaginación de la membrana plasmática surge la membrana nuclear del núcleo, retículo endoplasmático liso y rugoso, complejo de Golgi que forma lisosomas, y por endosimbiosis mitocondrias y cloroplastos.